La historia es una gran maestra y tiene tanto que enseñar. Es deber del cristiano aprender de la historia porque Dios es el autor de ella. En 1896, Eduardo Bishop y su familia se prepararon para viajar a Honduras. Junto a las señoritas Bell Purves y Dora Sheep, formaron el núcleo del primer grupo misionero. Pasando en primer lugar por San Pedro Sula, pero con miras a Santa Rosa de Copán, llegan el 22 de junio, donde probablemente se eligió este lugar por la receptividad del Evangelio entre las personas. Pronto predicaron en la plaza de esa ciudad, donde unas 300 personas escucharon el mensaje de salvación. Bishop y sus acompañantes estaban contentos de poder predicar con libertad, ya que esto no se daba en otros países centroamericanos. A pesar de las oposiciones, un gran grupo de personas seguía escuchando el Evangelio y pidiendo tratados. La historia continúa luego de seguir en lugares cercanos como San Agustín y Dulce Nombre, donde más personas tuvieron aceptación por el Evangelio. 4 años más tarde, Laura Nelson, quien llega para radicarse por mayo de 1900 en Dulce Nombre, da seguimiento a la labor de enseñar en una escuela antes inaugurada, donde reunían niñas de hogares no cristianos, reportando nuevo interés en el Evangelio entre los pobladores. En una de esas visitas conoció a don Miguelito Tábora. Miguelito Tábora, que era mi abuelito, le colaboraba mucho con el hogar que tenía ella de niños. Entonces la señorita Laura lo empezó a visitar a él más seguido por los niños que ya no tenían su mamá, o sea, mi abuelita. Y vio que habían unas niñas muy pequeñitas. Encuentra ahí mi mamá, Blanquita Palacios, que ustedes la conocen, y se hizo cargo de estas niñas. Mi abuelito pues accedió a que se las llevara a Dulce Nombre, al hogar de niños, y allá empezaron a crecer ellos. Allá ella pues los enseñó en la escuela, los educó, les enseñó muchas cosas allá, ¿verdad? Y crecieron con ella, fue como su madre para ellos. Y pues ahí creció mi mamá, mis tías, y ella vio que las niñas pues iban aprendiendo muchas cosas. Les enseñaba a costurar, les enseñaba a tocar instrumentos que ella tenía, les enseñaba a hornear pan, les enseñaba la cocina, manualidades de toda clase. Y pues todos los domingos a la escuela dominical, allá iban a aprender de todo. Mi mamá, pues a ella le gustó desde pequeña involucrarse en dar clases de niños, en la iglesia se involucró mucho desde pequeña, y ella le vio el interés de servir al Señor. Entonces ya grande, que salió de 6º grado, que ya estudió y la preparó ella muy bien, dijo, la mando al CETECA, allá al seminario en Guatemala. Para 1945, a su regreso de Guatemala, la iglesia fundada en Santa Rosa de Copán ya contaba con el apoyo de los misioneros Carlota y Pablo Marci. Haciendo sacrificios por predicar y enseñar el Evangelio, doña Blanquita Palacios decide unirse a ellos. Viene ella graduada del seminario de Guatemala. Viene a trabajar aquí a Santa Rosa de Copán, la reciben con gran alegría porque venía ella de allá preparada, y estaban los misioneros don Pablito y doña Carlota de Marci, y la presentaron a la iglesia y empezó a trabajar con ellos. Ellos motivaban a los hermanos de la iglesia a salir a evangelizar a los pueblos, a aldeas. Aquí en Santa Rosa de Copán evangelizaban en el parque, allá por el cerrito, que antes era puro monte, pero salían a buscar gente para evangelizarla. Y mi mamá involucrada también con los niños, con los jóvenes, muy lindo trabajaron. Hasta que llega el momento de tener que retornar a su país, recibiendo para seguir con esta gran labor en 1967 a los misioneros Juan y Margarita Pfeiffer. Vinieron los misioneros don Juan y doña Margarita de Pfeiffer. Ellos estuvieron aquí, ya mi mamá estaba casada, yo ya era una niña de entre 8 y 10 años por ahí, y pues los recuerdo muy bien a ellos.
y ellos pues trajeron la iniciativa de construir un templo nuevo. Nos reuníamos ahí en la esquina donde hoy en la biblioteca, ahí, y pues era un local muy antiguo. Con ellos nace la iniciativa de renovar o construir un templo que mejorara las condiciones físicas del lugar donde se realizaban los cultos y reuniones. A principios de los años 70, con el apoyo de los misioneros Pfeiffer, se logra llevar a cabo la construcción de lo que hoy es nuestro templo actual. Básicamente los primeros 5 años del edificio donde ahora actualmente estamos, con una familia misionera que, si no mal recuerdo, el hermano era John Pfeiffer. Ellos fueron los misioneros que había en ese tiempo aquí, y ellos levantaron ese proyecto para la construcción del templo. Bueno, en ese tiempo con don Juan y doña Margarita de Pfeiffer, las hermanas se propusieron hacer muchas actividades, y entre ellas pues les gustaba la costura y hacían muchas manualidades, las ponían a la venta, hacían a veces comiditas así los domingos y a la venta para ir recaudando dinero para poder apoyar a hacer este templo. Los hermanos Pfeiffer tuvieron que irse, la iglesia quedó muy triste, pero siempre hubieron hermanos que apoyaban la iglesia, siempre estaban don Pedrito y doña Sofía también apoyando los tiempos que la iglesia quedaba sin pastores y misioneros. Ahí estaban ellos apoyando, y todos los hermanos aquí, las hermanas apoyando la iglesia. Por el año de 1976, Dios ya había levantado líderes de entre los creyentes, preparados teológicamente y capaces de guiar por el camino de la verdad al resto de la congregación, que aunque pequeña, tenía una gran visión. En 1976 yo llego a la iglesia, y en ese momento pues comenzamos a conocer lo que era la iglesia centroamericana. El liderazgo que está en ese momento es don Pedro Pineda, doña Sofía, la esposa, doña Dile Donaire, era maestra de escuela dominical, don Virgilio llegaba de vez en cuando a la iglesia, doña Blanquita Palacios era la persona que se dedicaba en la música, Jani ya estaba en la iglesia, era una niña, una muchacha, pero ahí estaba. Igual que sus hijos, estaba Osvaldo y Walter, eran muchachos jóvenes, igual que Sergio Membreño, Miguel Montalbán ya estaba en ese momento, don Filadelfo Taura ya era parte de ese harén de la iglesia. Bueno, en ese momento la congregación era como unas 15 personas, ya estaba construido el templo nuevo. Recuerdo todavía el ladrillo, era un ladrillo granito de pringuitos, ¿verdad? Que estaba, y la iglesia todavía no se había construido la parte donde está la radio, solamente eran unas paredes las que había, y en la parte de la esquina era una casa de bajareque la que había, en medio estaba una pila bautismal. Recuerdo que en ese tiempo era una hermana, la mamá de nuestra hermana Aura, Dilia Donaire, era básicamente la persona que era la encargada de la enseñanza y de la predicación de la palabra, ¿verdad? Luego vinieron los hermanos Bayer, doña Dita y don Roberto Bayer, a apoyar un poco de tiempo, estuvieron aquí con nosotros también, y felices, ¿verdad?, porque motivaban mucho la iglesia y seguíamos adelante. Luego vinieron los hermanos Sage, don Juan y doña Bárbara Sage, estuvieron también un tiempito y tuvieron que irse también, pero siempre la iglesia motivada, seguía adelante, aunque con pocos miembros, pero seguíamos adelante. Para principios de los años 80, con el fin de continuar la obra del Señor, y entre el esperar la visita de hermanos misioneros, se toma la decisión de tener lo que sería el primer pastor nombrado, el hermano José del Carmen Quirós. Se tuvo que buscar un pastor para que apoyara aquí, ¿verdad?, para que la iglesia no estuviera sola, y buscaron al hermano José del Carmen Quirós, un egresado de Nicaragua. Ya vino él y pues ya vino a estar con nosotros acá, y la iglesia muy contenta, ¿verdad?, ya con él, y empezó él a organizar los jóvenes, a visitar hermanos. Fue el primer coro que se organizó, y ahí el hermano Orlando cantaba
Ahí cantaba Sergio Erazo, también Daisy Peraza, que Daisy siempre escucha la radio, a Juanita Erazo, que siempre la recordamos. Él organiza un coro y hicimos un buen trabajo, recorrimos todas las iglesias de la región cantando y se hizo un trabajo muy bonito. Y luego recuerdo a la hermana Blanquita de Palacios tocando un órgano de aquellos manuales, ¿verdad? Que luego la sustituyó nuestra hermana Ruth, ya con un órgano un poquito más, podemos decirle en ese tiempo, más moderno, ¿verdad? Años más adelante, llega en sustitución como pastor el hermano Eddie Choker, con quien se realizaron grandes aportes por el crecimiento de la iglesia. El hermano Eddie vino a motivar mucho a los jóvenes, a la juventud más que todo, y los jóvenes bien animados. Recuerdo mis hermanos bien animados también, y todos los jóvenes de la iglesia apoyándolo a él, porque él era un joven y muy animado, muy contento. Salían hasta jugar a los campos, salían a visitar con los jóvenes, y mucha motivación hubo en la juventud. Ahí comienza a desarrollarse la iglesia, a edificarse. He dicho que hizo un buen trabajo con relación a la edificación de la iglesia. A finales de los años 80 se recibe también al hermano Santos Rivera, con quien la iglesia adquiere una formación más profunda, aunque disciplinada a la vez, logrando con ello, dentro de los propósitos de Dios, formar líderes firmes para su obra. Hermano Santos Rivera, creo que fue la época de oro que tuvimos de esos tiempos, porque este hombre fue un hombre que trabajó con todas sus fuerzas en la iglesia. Él y su esposa hicieron un buen trabajo. Enseñó a la iglesia a diezmar, enseñó a la iglesia a orar, enseñó a la iglesia a leer la Biblia con ansia, ¿verdad? Ya él con un poquito más de liderazgo, más metido en cuanto a las misiones, a compartir el evangelio. Y el tiempo de él también es cuando nacen los muchachos que fueron al CETECA. Fueron 6 muchachos a estudiar al CETECA y 1 a estudiar al Instituto de Chimaltenango. Entonces se hizo un buen trabajo. Cada año íbamos a ver a los hermanos allá, a ver cómo estaban, a ver qué necesidades tenían. Y fue entonces en ese tiempo que Dios levantó a un grupo de hombres y mujeres, y específicamente jóvenes, para que la obra comenzara a florecer y a crecer. Para mí fue el despertar, era como que Dios dijera, esta obra no se va a morir aquí. El fruto de este tiempo se ve reflejado hoy con el ministerio activo de hermanos, pastores hoy que Dios levantó de entre nuestra congregación. El hermano Ever, que está sirviendo en Tegucigalpa, ¿verdad? Hermano Marley en San Pedro Sula, Carlos Cruz en San Pedro Sula, hermano Misael, que también él fue un año antes, él se fue primero, ¿verdad? Pero en ese mismo tiempo el hermano vino también a los pies del Señor, ¿verdad? Y otros que ya están con el Señor. El hermano Esteban Areva vino como a consolidar ya lo que se estaba levantando, ¿verdad? El trabajo también fue un buen hermano. Él era un hermano que le gustaba también visitar a la familia, visitar los hogares, y hizo un buen trabajo el hermano Esteban Areva. Después del hermano Esteban Areva viene el hermano Eduardo, que también pues tenía sus virtudes y hizo algún trabajo en nuestra iglesia también. También se hizo el esfuerzo por compartir el evangelio allá en Ocotepeque, y la obra que hay actualmente en Ocotepeque nació del trabajo que se hizo. Entre el periodo de hermano Esteban Arévalo, como una proyección a la comunidad, surge la segunda biblioteca pública de la ciudad. Biblioteca porque uno miraba la necesidad que había en el estudiantado de buscar centros donde pudiera ir a consultar, ¿verdad? Y entonces vimos la oportunidad como parte de como una proyección social de la iglesia. La pionera para poner la biblioteca, organizarla y que se abriera esa biblioteca fue una hermana muy especial de nuestra iglesia, y era hermana Oralia de Ramírez. Y ellos pues muy especiales, muy activos aquí en la iglesia, pero lo mejor que ella tuvo
fue la visión de querer abrir una biblioteca aquí, en la esquina de la iglesia. Y dijo, abrámosla y yo le voy a donar la mayoría de libros. Y la mayoría de libros que hay son donados por ella. Luego de ver la necesidad de predicar el evangelio a más lugares, se da en el corazón de algunos hermanos el proyecto radial que desde entonces lleva el nombre de nuestra iglesia, Radio Betel. Y al mismo tiempo se pensó también en la radio, ¿verdad? Un medio de comunicación que pudiera anunciar las buenas nuevas de salvación. Nació en unos hermanos que luego lo trasladaron a la iglesia y se le fue dando forma. La iglesia respondió, o sea, no hubo ninguna negatividad, sino que la iglesia respondió a esa iniciativa y se armaron comités para trabajar en pro de eso. Hermana Alicia era una de ellas, hermano Cándido, el papá de hermano Marley, que ya falleció, fueron uno de los que estuvieron motivando eso. Luego de un tiempo sin pastor, recibimos a quien sin duda Dios ha usado en su obra, según su propósito hasta el día de hoy, nuestro hermano Misael Ardón. Son tiempos en los que nos tocó venir a reconocer la iglesia, aunque yo había salido de acá, no sabía exactamente qué estaba pasando en el corazón de cada uno de los hermanos, así que había que conocerlos, tratarlos, animarlos y empujar la iglesia para que siguiera en un estado de comunión, sobre todo con Dios, que ayudaría para que ellos también estuvieran bien en la comunión unos con otros. La iglesia en esos días, pues incluso económicamente tenía grandes dificultades. El año 2000 arranca el Ministerio de Avanza. El Ministerio de Avanza es un ministerio muy efectivo para la formación de niños y niñas, especialmente que los lleva en ese traslado de la edad de adolescencia a la juventud, y es el estado en que muchos abandonan la iglesia, pero debemos decir que gracias a Dios por este programa de Avanza, muchos de los jóvenes que ahora están sirviendo en la iglesia pasaron por ahí, fueron formados ahí. La radio, por ejemplo, empezó también en ese mismo tiempo con el sistema de radiomaratones para volverla autosostenible, porque yo les propuse a los hermanos, una radio que está oyendo hacia afuera no puede ser la carga de una sola iglesia, hay más personas que quieren colaborar, abramos la puerta, y la puerta se abrió y estamos ya hablando de como de 19 radiomaratones, y cada vez ha sido milagro el que Dios hace. Tal vez no hemos llegado hasta donde queremos como habíamos propuesto, y vale la pena seguir con eso. La radio está creciendo y es casi autosostenible, porque Dios está proveyendo por medio de las actividades que se han incorporado. El 2005 iniciamos un proceso de trabajo con niños. La idea era traer niños al Club Oanza, y junto con el hermano Julio Flores, que ahora está sirviendo al Señor en otro lado, fundamos el Club Deportivo Oanza Betel. Muchos de los hipotes que venían a la iglesia jugaban en el equipo. Luego decidimos que no debería llamarse Oanza Betel para que no tuviera que ver con Oanza ya, sino que se quedó como Betel, pero la gente fue creciendo. Llegamos a la Liga Mayor, que es una tercera división aquí en Honduras. Fue una iniciativa de gente de la iglesia que no se ha mantenido con fondos de la iglesia particularmente hablando, sino que algunos hermanos de la iglesia sí hemos sido aportantes para que este equipo exista, y es parte del brazo social que esta iglesia tiene también, porque la iglesia se exhibe de alguna manera apoyando a la juventud. Nuestro principal interés es que oigan algo de Cristo, y no estamos perdiendo todavía ese propósito, lo estamos logrando. Hay equipos de hermanos de la iglesia que están colaborando en enseñanza para jóvenes en instituciones educativas de la ciudad, particularmente un grupo que está en el Álvaro Contreras. Se apoya también en alguna medida con personal al Ministerio Vive, que es un ministerio casi socio de nuestra iglesia. Ahí se está entrenando en la palabra niños en kinder y en algunas escuelas. Y en el área de misiones es una de las áreas que estaba adormecida en la iglesia. También es hacia adentro y hacia afuera, porque por un lado crecemos mientras proyectamos las misiones mundiales,
pero por el otro lado nos extendemos hacia lo último de la tierra. Actualmente la iglesia Betel es una de las iglesias más están aportando para el tema de las misiones a nivel de consejo regional, pero aún a nivel nacional se está reconociendo el esfuerzo que esta iglesia está haciendo en el tema de las misiones, y esto de alguna manera está moviendo nuestros corazones a hacer mucho más. La historia no termina aquí, la historia continúa. Como un regalo dado por Dios, cada momento, cada persona, cada aporte nos deja un valioso legado, pero a la vez un gran reto y un gran compromiso: hacer nuestra parte. Para que la historia continúe, nunca debe mermar nuestro ánimo, nuestra fe, nuestra unión, nuestra fidelidad a Dios y nuestro amor por un mundo que sigue necesitando con tanta urgencia conocer el Evangelio. Ese Evangelio que 123 años después sigue siendo poderoso porque se sustenta en la salvación dada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:35.